Hola a todos, ¿cómo están? Espero que hayan pasado un hermoso receso invernal. Seguimos trabajando con función cuadrática y en esta clase vamos a ver específicamente distintas expresiones de la función cuadrática. En las semanas previas vimos muchos conceptos referidos a este contenido. Vimos que una de las formas en las que yo podía expresar a una función cuadrática era mediante este esquema, y es igual a ax al cuadrado más bx más c. Vimos también que podía yo hallar, a partir, mirando y utilizando los coeficientes de esta estructura, las raíces, es decir, los puntos donde se corta el eje X. ¿Y cómo hacía? Utilizando fórmula resolvente. Si yo reemplazo mi A, B y C en la fórmula resolvente, voy a poder hallar X1 y X2. Las raíces, que podían ser dos raíces reales diferentes, una raíz doble, o que podría suceder que no haya raíces reales. Y también vimos el vértice, que era el punto mínimo o punto máximo de la parábola. El vértice, al ser un punto, va a estar compuesto por una coordenada, un x del vértice y un y del vértice. X del vértice, ¿cómo hacíamos? También con este b y con este a, menos b sobre 2 por a. Podíamos tachar la raíz y ya estaba medio implícita esta estructura en la fórmula resolvente. Y luego, para hallar y del vértice, ese número que yo encontré recién en el x del vértice, lo reemplazo en cada una de mis x para poder hallar y del vértice. Si no se acuerdan estos contenidos, revisen los videos de las semanas anteriores que lo explico en detalle. Hoy lo voy a pasar medio rapidito, pero lo pueden ver con detenimiento en los videos de las semanas pasadas. Lo que no aclaramos es que esta expresión, que es con la que trabajamos muchísimo, se denomina expresión polinómica. Y vimos que nos brinda mucha información al mirarla. Ya el valor A nos va a informar acerca de la concavidad de la parábola, es decir, si mi parábola va a ser positiva o negativa. El valor de B, ¿se acuerdan que estuvimos trabajando mucho con GeoGebra? Nos informaba el desplazamiento a izquierda o a derecha de la función. Y el valor C, ya mirando sabía yo de antemano en qué punto se iba a hacer la intersección con el eje Y. El tema es que esta forma de expresar a una función cuadrática no es la única. Además de la forma polinómica, que es muy importante porque yo me brinda información mirando sus coeficientes, que es lo que repasamos recién. Además de esta forma, una función cuadrática yo también la puedo expresar en forma factorizada y también la puedo expresar en forma canónica. Es como si yo hallara sinónimos de una palabra. ¿Vieron cómo en prácticas de lenguaje ven los sinónimos? Acá es parecido. Vamos a tratar a la misma función de expresarla en forma diferente, pero es la misma función siempre. Ahora la vamos a ver en detalle. Fíjense que tiene algunas semejanzas y algunas diferencias. Por un lado, podemos observar que en las tres aparece la letra A. Es decir, que la concavidad de la parábola yo voy a poder verla en las tres. Mirando el valor A de cualquiera de las tres, que va a ser el mismo. Por ejemplo, si yo quiero pasar de mi función, una función cualquiera que yo tenga, de polinómica a factorizada, el valor A va a ser exactamente el mismo. Es decir, que las tres me van a informar acerca de la concavidad. Pero ya acá no tengo valor B, acá tampoco, es decir, que yo no voy a saber el desplazamiento a izquierda y a derecha, ni tampoco tengo valor C, es decir, que no voy a poder saber en ninguna de estas dos expresiones dónde se corta el eje Y. Pero, sin embargo, voy a poder saber otras cosas, voy a poder obtener otra información que con la polinómica no lo sabía. Fíjense que aparece acá x1 y x2. ¿Qué eran x1 y x2? Mis raíces. ¿Se acuerdan que las podíamos hallar con fórmula resolvente? Es decir, que la forma factorizada me informa acerca de la concavidad y acerca de las raíces. No me va a informar acerca de desplazamiento ni acerca de intersección, pero sí me va a dar esta información que también está buena saberla. Y la forma canónica no me informa lo que me informa la polinómica, tampoco me informa las raíces, pero ¿qué aparece? X del vértice e Y del vértice. Es decir, que esta forma de expresar a la función cuadrática, lo que me va a informar, además de la concavidad, es dónde va a estar ubicado el vértice de la parábola. ¿Sí? Es decir, que si yo les doy como, por ejemplo, un ejercicio en donde les doy una función polinómica y les digo, expresen esta misma función en forma factorizada, el valor A ya lo van a tener porque va a ser el mismo. Pero lo que van a tener que buscar es qué número es x1 y qué número es x2. ¿Cómo hago eso? Aplico fórmula resolvente. En cambio, si yo les doy la polinómica y les pido que pasen a la canónica, ¿qué voy a tener que buscar? X del vértice e Y del vértice, como ya lo vimos muchas veces en las semanas previas.
Para poder hacer el camino inverso de factorizada a polinómica o de canónica a polinómica, hay que aplicar propiedad distributiva. No lo vamos a ver en la clase de hoy, lo vamos a ver en las semanas siguientes para no abrumarlos con mucha información. En la clase de hoy solamente vamos a ver las flechas verdes, pasar de polinómica a factorizada y de polinómica a canónica. Fíjense que no hay un camino derecho directo de factorizada a canónica. Así que si alguna vez tienen un ejercicio en donde yo les digo pasar de forma factorizada a canónica, al no haber un camino directo, la única forma es pasar primero a polinómica y luego a canónica. Pero por hoy vamos a centrarnos únicamente en lo que vamos a ver esta semana, que es hacer este pasaje de polinómica a factorizada y también de polinómica a canónica, es decir, las flechas verdes. Yo les doy un ejemplo, vamos a dejar acá al costadito el machete. Esta función está expresada en forma polinómica, factorizada o canónica. Ya mirando la estructura me doy cuenta que es la polinómica. Es a por x al cuadrado más bx más c. Es con la que estuvimos trabajando todo este tiempo. Yo lo que les voy a pedir es que esta función cuadrática que está expresada en forma polinómica la expresemos en forma factorizada. Así. Y habíamos visto que si yo quiero expresarla en forma factorizada, preciso saber cuál es mi x1 y cuál es mi x2. ¿Cómo hago eso? Como hicimos muchísimas veces buscando las raíces. Determino mi ABC, recordemos que A es 1, B 4, C 3. Reemplazo en la fórmula resolvente, hago todas las cuentas, no lo voy a hacer ahora paso a paso porque ya lo saben hacer desde hace mucho. Y puedo encontrar, en este caso, que mi x1 es el número menos 1 y que mi x2 es el número menos 3. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Lo único que me falta es reemplazar en mi estructura. Yo tengo la forma polinómica y quiero expresarlo así, en la forma factorizada. Me escribo la forma factorizada para no olvidármela y empiezo a reemplazar de a poquito. A, sabemos cuánto vale A, 1. Así que escribo 1. Estas x, x y x es parte de la estructura. Es como esta x de acá y esta x de acá. Son variables, son valores que yo voy a poder asignar, pero que lo vamos a dejar como x. Lo que tengo que sí reemplazar son los valores que yo hallé recién, x1 y x2. En lugar del número x1, ¿qué voy a poner? Menos 1. En lugar de menos 2 pongo menos 3. Fíjense, el único detalle a tener en cuenta, porque siempre es el error frecuente, cada uno de los factores siempre, siempre, siempre es x menos la raíz, x menos la otra raíz. Es decir, en este caso, como yo tengo a mi x1 que es menos 1, me va a quedar x menos el número menos 1, x menos el número menos 3. ¿Qué tendré que hacer? Regla de signos. Menos por menos me va a quedar más, menos por menos me va a quedar más, es decir que esta función polinómica es equivalente a esta expresión en forma factorizada. La diferencia es que yo mirando esta forma, yo sé el desplazamiento, intersección con el eje Y, y mirando esto voy a saber de esta misma función cuáles son las raíces. Ya hice este camino, vamos a pasar ahora de polinómica a canónica. Vimos que en la canónica lo que yo tengo que hallar es el x del vértice y el y del vértice. Ya lo saben hacer, x del vértice menos b sobre 2 por a. Y del vértice, el número que yo encontré recién lo reemplazo en cada una de mis x y voy a encontrar un valor. Es decir que en este caso, x del vértice es el número menos 2 e y del vértice el número menos 1. ¿Qué hago? Mi forma canónica, recuerdo la estructura. Lo que tienen que acordarse ustedes es esto que yo les escribía como machete. Cómo es la estructura de cada una de las formas. Y es igual a por x menos x del vértice, paréntesis, al cuadrado, más y del vértice. El valor a, lo sabemos, es 1, reemplazo. El valor del x del vértice es menos 2, así que me va a quedar x menos el número menos 2, más el y del vértice, es decir, más el número menos 1. Lo que nos queda para terminar, regla de signos. Menos por menos, ¿cómo me va a quedar? Más, y más por menos me va a quedar menos. Es decir, que esta expresión en forma canónica me queda y es igual a 1 por x más 2 al cuadrado menos 1. Ya conseguí expresar la misma función en diferentes formas. Esta es la gráfica de las tres porque estamos hablando de la misma función cuadrática, solamente es como que yo la nombre de formas diferentes. Acá la expresé en forma polinómica
¿Y qué información me da? Que se desplazó a izquierda y que cortó al eje Y el número 3. La forma factorizada que me informa acerca de las raíces y la canónica acerca del vértice. Fíjense que acá dice x más 1 y sin embargo, y x más 3, y sin embargo corta en el número menos 1 y en el número menos 3. ¿Por qué? Recordemos que esto es lo que tienen que acordarse siempre, que cuando yo la expreso, cuando yo reemplazo, la forma original es x menos la raíz. Es decir, que si yo acá me queda el número 1 positivo, quiere decir que la raíz va a ser la opuesta, menos 1. Si acá tengo el número 3 positivo, quiere decir que va a ser el número opuesto, menos 3. Entonces ya al mirar la forma factorizada, voy a saber en qué puntos va a cortar al eje X, pero acordémonos siempre de cambiar el signo. Si yo acá veo el número 1 positivo, quiere decir que la raíz va a ser negativa. Si acá está negativo, quiere decir que la raíz va a ser positiva. Polinómica me informa todo esto que conversamos recién. La factorizada me informa acerca de la concavidad y las raíces. La canónica me informa acerca de la concavidad y también el vértice. Lo que ustedes van a tener que hacer es, yo les voy a dar diferentes datos y ustedes me tienen que escribir una función cuadrática que cumpla con esas condiciones y decirme qué tipo de expresión quedó determinada. Es decir, esta forma que ustedes escribieron, ¿es polinómica, factorizada o canónica? Vamos a hacer un ejemplo, yo acá les dejo el machete para que lo podamos ver. Yo quiero una función cuadrática primero, que el coeficiente cuadrático, es decir, que a sea 2 y que sus raíces sean 1 y 5. Si yo les estoy diciendo que el dato son las raíces, ¿qué forma vamos a utilizar? La factorizada. Acá escribiré qué tipo de expresión quedó determinada, factorizada. Y la función cuadrática, ¿qué tienen que hacer? Reemplazar los valores. A es el número 2, así que escribiré y es igual a 2 por, abro paréntesis, x menos una raíz. Me va a quedar x menos 3 por x menos la siguiente raíz, que sería 5. Eso solito es ver la información que me brinda cada uno de los ejemplos y reemplazarlo en la que ustedes seleccionen que consideran apropiada usar. Acá yo les digo, el coeficiente cuadrático, es decir, a es 3. El coeficiente lineal es menos 4, es decir, le estoy diciendo el valor de b. Y corta al eje Y, es decir, el punto C, es 0,6. 0 de X, 6 de Y. Entonces, que ya acá les doy todos los valores, les digo cuánto vale A, cuánto vale B, cuánto vale C. ¿Qué van a usar? ¿Polinómica, factorizada o canónica? Polinómica. Entonces lo que tienen que hacer es ir reemplazando cada uno de estos valores que están expresados de forma diferentes y determinar o escribir qué tipo de expresión utilizaron, la polinómica, la factorizada o la canónica. Y el segundo paso, yo les doy una función en forma expresada, en forma polinómica, y ustedes van a tener que expresarla en forma factorizada, es decir, buscar las raíces y reemplazar en el esquema de la factorizada, y después lo mismo, pero expresarla en forma canónica, es decir, a partir de mi A, B y C, buscar el valor del vértice, X del vértice e Y del vértice, y reemplazarlo en la forma de la canónica. Cualquier duda, saben que me pueden escribir. Les mando un abrazo. En la próxima clase de Zoom hacemos la corrección de todos estos ejercicios. Les mando un abrazo grande.